Está grabando. Perfecto. Bueno, en virtud del tiempo y de que estamos en vísperas del feriado, intentemos hacerlo lo más ameno posible. Hoy empezamos con el segundo día del curso de tumores hepatobiliares y hoy vamos a ver la parte de colangiocarcinoma, que primero, bueno, vamos a hablar de lo que es neoadjuvancia, después un poco de adjuvancia, después lo que es enfermedad avanzada y por último vamos a terminar con un caso clínico. Así que bueno, empezamos con la primera charla que me toca darla a mí, que la titulé Neoadjuvancia en colangiocarcinoma, y cuando hay controversias siempre empiezo atajándome poniendo el título con signos de preguntas. Así que bueno, la charla sería Neoadjuvancia en colangiocarcinoma, como poniendo una cara como de sorprendido. Así que bueno, estos son mis conflictos de interés. Y como siempre, hay que empezar con un chiste. eh, y el chiste es, bueno, ¿cómo mejoramos la sobrevida en colangiocarcinoma? Y ahí un oncólogo dice, hacemos otro trial negativo en adjuvancia, otra dice neoadjuvancia, y el tercero dice, busquemos drogas útiles para este tumor. Lo miran raro y ahí se lo tiran por la ventana. Así que bueno. Creo que como conceptos globales de la charla, la neoadjuvancia no es un tratamiento estándar en colangiocarcinoma. Por otro lado, también creo que falta terminología apropiada para hablar de neoadjuvancia, donde uno tiene como conceptos por ahí que no quedan del todo claros de qué es la neoadjuvancia, si es dar quimioterapia preoperatoria, si es realmente hacer neoadjuvancia. No están claros los criterios de resecabilidad en lo que es colangiocarcinoma y a qué definimos como colangiocarcinoma localmente avanzado. No hay un consenso claro respecto a esto, y cuando uno analiza la evidencia, uno dice, bueno, ¿qué estudios tenemos? Vamos a ver los estudios de neoadjuvancia en colangiocarcinoma. Y fíjense que el criterio de resecabilidad, la mayoría de los ensayos clínicos ponen neoadjuvancia en tumores irresecables. ¿Sí? Entonces, ahí hay una controversia, es decir, bueno, vamos a hacer trabajo de neoadjuvancia y para entrar tienes que ser irresecable. Eso en realidad sería un estadio avanzado, localmente avanzado, y no una estrategia de quimioterapia neoadjuvante en sí. O sea que ese es el primer tema. Y el segundo tema es, bueno, ¿qué se considera irresecable? Y que ahí aparece la subjetividad del cirujano, decir, bueno, este tumor lo puedo operar, este tumor no lo puedo operar, el remanente hepático con el cual va a quedar. Y después también esto se diluye un poco la claridad con el advenimiento de todos los tratamientos localizados, tanto de lo que es TAR y lo que es TACE, que hoy cambia también un poco ese escenario con respecto a lo que significa la cirugía en estos tumores. Y cuando uno habla de los trials que están en progreso, ¿sí? Si bien hay mucha evidencia a nivel asiático, la realidad que los trabajos siguen siendo discutibles en cuanto a los criterios de elegibilidad, sobre todo los estudios fase 3 donde seguimos usando drogas que no demostraron un claro beneficio en lo que es adyuvancia, y uno esperaría que nos estemos dirigiendo todo hacia trials negativos, porque si uno dice, bueno, si en el escenario adyuvante no sirvió, ¿por qué tendría que servir en el escenario no adyuvante? Así que si uno dice, bueno, tengo que jugármela, probablemente sean más estudios negativos. Yendo al chiste de, bueno, hagamos más estudios negativos, me parece que estamos yendo en ese sentido. Con respecto a qué es la neoadjuvancia, hay que ser muy claros con la terminología. La neoadjuvancia es cualquier tratamiento oncológico que administremos antes del tratamiento quirúrgico con el objetivo que el tratamiento tenga más probabilidad de éxito. Entonces, partiendo de esta definición, eh, tenemos que tener en cuenta que es antes de administrar el tratamiento quirúrgico.
Y eso quiere decir que el tratamiento quirúrgico es factible, que es posible, ¿sí? Entonces, si uno va a hablar de neoadjuvancia, deberíamos hablar de un paciente resecable que se decide, en vez de resecarlo, hacer un tratamiento previo, que no es el caso de lo que vamos a hablar ahora, sino que es, por ahí, en tumores irresecables, hacer tratamiento de inducción y replantear el rescate quirúrgico de esos pacientes. Eso es lo que hoy hay algo de evidencia. ¿Qué racional tendría decir, bueno, este paciente que se puede operar, esperemos con la cirugía, le hagamos quimioterapia previa y después lo operemos? Porque puede que esto lleve a que los márgenes de resección sean más seguros, se aumentaría la probabilidad de ser R0. Por otro lado, y lo que creo que es clave, es que podría ver la sensibilidad del tumor a la quimioterapia. El problema que tenemos en colangiocarcinoma es que las tasas de respuesta no son excesivamente altas, por lo que valorar la sensibilidad a la quimioterapia del tumor primario, no sé eso cuánto impacto después va a tener en la probabilidad de curación del tumor. Mejorar el control local, tratar tempranamente los pacientes que estén sintomáticos, tratar la enfermedad micrometastásica, y lo que sí está claro es que son cirugías complejas que se tienen que hacer en centros de alto volumen, y esto es clave que si uno tiene una complicación posoperatoria, la probabilidad de que ese paciente haga tratamiento adyuvante es baja. Entonces, si uno dice, bueno, si son pocos pacientes o la compliance de hacer adyuvancia es baja, entonces vamos a plantear hacer el tratamiento neoadyuvante. Las desventajas, hay que seleccionar pacientes, porque probablemente hay pacientes que uno los debería operar de entrada y hay pacientes que no. El problema es que no tenemos biomarcadores para definir qué paciente es el que se beneficiaría eventualmente de la neoadyuvancia. Por otro lado, para el cirujano, a veces es más complicado operar un paciente que previamente fue tratado, y vamos a tener un grupo que, como no son esquemas de quimioterapia altamente sensibles, este tipo de tumor, probablemente tengamos pacientes que como mejor respuesta tengan progresión de la enfermedad. Ahí se abre toda una discusión que es más del ámbito filosófico, de, bueno, un paciente que progresó antes de la cirugía, probablemente no se tendría que haber operado, porque probablemente haya tenido la enfermedad micrometastásica, pero como eso nosotros no lo podemos a priori saber, si bien seleccionamos pacientes, uno a veces puede llegar a existir un paciente donde uno perdió la ventana quirúrgica, pero bueno, eso uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero en principio sería una posible desventaja. Y por otro lado, uno dice, bueno, es una forma pragmática de administrar la quimio adyuvante, entonces, si tiene indicación después de la cirugía, ¿por qué no hacerla antes? Y ahora vamos a analizar algunas cosas de lo que es la adyuvancia en este tumor. Y a mí siempre me gusta ver las guías de ESMO que dicen que son bastante inclusivas y ponen la mayoría de los esquemas o ponen un montón de opciones. Lo que es estadios tempranos, ¿sí? Lo que sugieren es la cirugía y después la adyuvancia. Y en lo que es localmente avanzado, ¿sí? Aquí sugieren hacer tratamiento de enfermedad avanzada. Incluyen en los ensayos clínicos enfermedad avanzada junto con enfermedad metastásica. Lo ponen en un solo estándar. Y lo que plantea la guía es que en pacientes que uno tiene respuesta, en esos pacientes plantearse el rescate quirúrgico. Eso no es una neoadyuvancia. Una neoadyuvancia sería, bueno, en este estado temprano, subamos la adyuvancia aquí, ¿sí? Que eso es lo que no es estándar y no habría lugar para hacer eso, y por eso ahí aparece John Travolta como diciendo, va 20 minutos hablándome de la nada misma, porque no existe esa estrategia actualmente en colangiocarcinoma. Entonces, vamos a ver por qué. ¿Por qué creo que la neoadyuvancia no es un estándar? Por un lado es que los
Por un lado, creo que los estudios de adyuvancia en colangiocarcinoma no son tan buenos, ¿sí? ¿Por qué no son tan buenos? Porque son tumores muy heterogéneos. No es lo mismo tener un tumor de Klatskin que tener un colangio intrahepático, que tener un cáncer de vesícula. Son enfermedades distintas. Molecularmente, ahora nos va a contar Dolores, que es una heterogeneidad muy grande de tumores donde tienen vías moleculares distintas, tienen mutaciones distintas, por lo que en esa heterogeneidad hacer tratamientos a todos lo mismo probablemente sea ahí donde estemos fallando. Pero bueno, con respecto a los principales ensayos clínicos de adyuvancia, vamos a mencionar a 3 de estos. Y quiero empezar hablándoles del BICAT, donde había pacientes que se randomizaban a no hacer nada, o sea, hacer un seguimiento, y a otro grupo les hacíamos gemcitabina. Claramente es un estudio negativo donde no hay ninguna diferencia entre hacer observación o hacer gemcitabina. ¿Cuál es la crítica de este estudio? Que la compliance fue bajísima. O sea, la mitad de los pacientes completaban la quimioterapia adyuvante, la otra mitad la suspendían. Entonces, en realidad, esto no es un ensayo de quimio versus no quimio, sino un ensayo de la mitad de los pacientes no hacen quimio y comparar esa heterogeneidad versus la observación. Y en ese caso, un estudio negativo. Después está el PRODIGE 12, que comparaba hacer GEMOX contra observación, ¿sí? Una rama era vigilancia y la otra rama era hacer GEMOX durante 6 meses. Y este también es un estudio que es negativo, donde el intervalo de confianza toca el 1, y si bien hay una tendencia a la sobrevida libre de recaída, la realidad que es un estudio que no tiene sustento, por lo cual GEMOX también no hay beneficio versus la observación. Segundo estudio negativo de adyuvancia. El único estudio positivo que tenemos de adyuvancia, que es positivo también medio entre comillas, es el estudio BILCAP, que comparaba hacer capecitabina versus observación. Una rama fue a capecitabina y la otra rama a observación. El endpoint primario, sobrevida global. Cuando uno analiza la recurrencia local, ¿sí? Los pacientes que iban a capecitabina recaían con una mediana de 2 años versus 17 meses de la rama control. O sea, la capecitabina, uno puede decir, bueno, retarda la recaída local. Pero cuando uno dice, bueno, veamos que los pacientes realmente hayan cumplido el tratamiento y se hace un análisis por protocolo, se ve que los pacientes que realmente tomaron la capecitabina de la forma correcta, en esos pacientes sí había un poco más de beneficio de 26 meses contra 17.6. Y cuando uno va a analizar la sobrevida global, el estudio es negativo, donde hay un beneficio numérico de 51 meses contra 36 meses, pero es un estudio que estadísticamente no es significativo. ¿Sí? El intervalo toca el 1, y de vuelta, cuando ellos dicen, bueno, pero vamos a ver si los pacientes realmente tomaban la capecitabina y analicemos a los que tomaron la medicación, en ese contexto sí se ve un beneficio de hacer capecitabina versus hacer observación, ¿sí? Pero yo no dice, bueno, el análisis por intención a tratar, estudio negativo, y esto un poco le quita la validez externa, porque cuando yo le indico un tratamiento adyuvante a un paciente, yo no sé si va a ser el que lo va a tomar o no lo va a tomar, pero bueno, a partir de esto se posiciona capecitabina durante 6 meses como monodroga, como el estándar posterior a la cirugía en estos pacientes. Y después empiezan a subanalizar, ¿sí?
Y fíjense que si bien en teoría hay beneficio en todos los subgrupos, cuando la cirugía era R1, ¿sí? Impresiona ver menos beneficio de hacer capecitabina que cuando era R0. Y por otro lado, el grado de diferenciación en los que eran pobremente diferenciados, ahí aparentemente puede haber mayor beneficio. Entonces uno dice, bueno, esto es un análisis de subgrupos, es algo exploratorio, pero uno podría decir en los de diferenciación pobre y los que quedaron en R0 son los que mayor beneficio tendrían con capecitabina. Otro estudio que ahí se había posicionado capecitabina como el estándar, y el estándar en la enfermedad avanzada era gemcitabina cisplatino, dicen, bueno, vamos a comparar los dos, ¿sí? Y veamos lo que era en la primera línea de avanzada versus el estudio VILCAP, la rama que había salido experimental en el VILCAP, que se posiciona como el estándar. Este trabajo fue presentado en 2023 y otra vez sopa, trabajo negativo, y ahí aparece Mafalda quejándose de que el estudio fue francamente negativo, ¿sí? Y no hay ningún beneficio de hacer SIGEM versus hacer capecitabina sola. Y eso era en población asiática. Los resultados que estamos esperando son los del Áctica 1, que plantea básicamente lo mismo, capecitabina versus cisplatino, gemcitabina. Y si uno dice, bueno, tienes que apostar qué va a dar este trabajo, es altamente probable que este trabajo también sea negativo y vamos a tener más ensayos clínicos negativos para comentar. Básicamente uno dice, bueno, tenemos trabajo japonés con DS1, que es su capecitabina, que da beneficio, el VILCAP, que da beneficio entre comillas, el PRODIGE, el BCAT, estudios negativos, y esperando otro estudio negativo más. La realidad que me acuerdo que estábamos con Dolores en ESMO del año pasado y le preguntan a la médica que había presentado el trabajo y decía, bueno, vamos a seguir intentando para seguir teniendo más estudios negativos en adyuvancia en colangiocarcinoma. Y esto sí quiero remarcar, ¿sí? Que lo va a hablar Dolores, y no quiero pisarla, que en el TOPAS entraban pacientes con enfermedad localmente avanzada. Era un pequeño grupo de pacientes, ¿sí? Pero claramente la estrategia en localmente avanzado de hacer cisplatino, gemcitabina, durvalumab, y después eventualmente plantear una resecabilidad, creo que eso sería hoy una estrategia válida, ¿sí? En el paciente que uno le hace primera línea de avanzado, tiene buena respuesta y ese paciente plantearlo para operar. El paciente irresecable que se puede volver resecable. También estaban representados estos pacientes en el estudio Keynote, en el 966, si bien el intervalo de confianza en estos pacientes toca el 1, probablemente eso se haya debido a que eran pocos pacientes, pero también es una estrategia posible en este estudio que también probablemente Dolores nos cuente del 966, entraban pacientes con enfermedad localmente avanzada. Y, un poco para terminar con los trabajos, está el SOG 1815, que este era un estudio que el estudio fase 2, todos estaban súper contentos con los resultados del estudio fase 2, que eso muchas veces nos pasa en estudios, sobre todo en la parte de digestivo, que el fase 2 muestra tasas de respuesta espectaculares y después cuando se hace el fase 3 son estudios negativos. Este estudio básicamente comparaba hacer SIGEM con el agregado de nab-paclitaxel versus SIGEM. Y estudio negativo, los que quieren encontrarle la vuelta dicen que no, bueno, pero hay una diferencia de 1,3 meses, no estadísticamente significativo, pero que hay una tendencia. La verdad, cuando uno ve las curvas de este trabajo,
son curvas completamente superpuestas, por lo que creo que esta estrategia se cae a partir de la presentación de este trabajo. Y en un análisis exploratorio, que es hoy de lo que se basan los defensores de SIGEM, nab-paclitaxel, es que en el análisis de subgrupos, en la enfermedad localmente avanzada, con el triplete, en esos pacientes tenían más beneficio que los otros. ¿Eso qué significa? No lo sé, esto es solo generador de hipótesis, pero creo que no es un esquema que deberíamos indicar a partir de este trabajo. Creo que si uno tiene una enfermedad localmente avanzada, debería ser una primera línea de enfermedad localmente avanzada y si el paciente responde, ir a operarlo. Esto lo discutimos bastante este año en el Congreso en Jujuy. No sé si te acuerdas de lo que... perdón, Ali. Discutían todo esto. Yo creo que el triplete no tiene un rol en la resecabilidad, sí el agregado de inmunoterapia, y si eventualmente uno no accede, creo que uno haría SIGEM y después plantear la resecabilidad, pero el agregado de nab-paclitaxel no es una estrategia que enamore demasiado con estos resultados. Así que bueno, después se presentó en ASCO GI de este año un abstract que todavía no lo encontré publicado, donde comparaban las estrategias perioperatorias en cortes retrospectivas y ellos veían que en el estadio 3, en el estadio 3 habría algún beneficio en la neoadjuvancia, pero bueno, son todas cosas que no son randomizadas. Por último, tenemos algunos estudios fase 2 que uno tiene que ser muy cuidadoso con los resultados de los fase 2, que en pacientes de alto riesgo, en 30 pacientes se había hecho triplete, después cirugía y después adjuvancia, y cuando uno veía los resultados del triplete, decía, bueno, las tasas de respuesta son altas, pero bueno, después también tenemos el SWOG, que es un estudio negativo. Así que bueno, sí, cuando uno ve la cantidad de pacientes que tenían márgenes de resección óptimos, era un porcentaje muy alto, y cuando uno veía la sobrevida, la mediana de sobrevida, era 24 meses, que es bastante similar a la mediana de sobrevida del BILCAP, así que la realidad es que tampoco entiendo cuánto agrega esto en este escenario. Así que bueno, cosas que creo que se van a venir o que están ongoing, las ramas experimentales con durvalumab en el estudio de debate. También hay otros estudios que son, me parece que uno no esperaría demasiados beneficios, con otros esquemas de quimioterapia, con nab-paclitaxel asociados a inhibidores de FGFR2. Pero bueno, todo eso hay que esperar los resultados de esos estudios. Entonces, como conclusiones, y lo pongo en mayúscula como si estuviera gritando, la neoadjuvancia no es un tratamiento estándar. No está claro qué significa ser resecable e irresecable. Eso queda un poco a criterio de los equipos quirúrgicos. Los colangiocarcinomas son distintas enfermedades con distintos perfiles biológicos, que ahora nos va a contar un poco Dolores, y necesitamos ensayos clínicos randomizados y que estén probablemente orientados a alteraciones moleculares, y que eso sea la clave para tener mejores resultados a largo plazo en colangiocarcinoma, por lo que dejo la frase como político ahí: el futuro no está en los jóvenes, creo que el futuro está en los biomarcadores, así que bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas. Muy buena. Lucho, ¿hay algún escenario de adjuvancia en el que indicarías radioterapia? La realidad es que no hay estudios randomizados de eso. Sí hay un montón de evidencia retrospectiva donde en los pacientes con ganglios positivos
tienen beneficio con la radioterapia. Yo creo que eso es sobre todo en el subgrupo de los extrahepáticos con ganglios positivos. En esos pacientes yo creo que sí uno podría plantear hacer radioterapia, sobre todo cuando son pacientes R1. O sea, si uno dice, bueno, un tumor, un colangio extrahepático con margen de resección microscópica positiva, con ganglios, me parece que ese es el paciente al que le haría rayos. No sé ustedes qué opinan. Creo que el gran compromiso a ordenar es el nicho de la radioterapia, discutible por poca evidencia, coincido, pero bueno, es como siempre con la capecitabina, ¿no? O sea, siempre decimos, con capecitabina nos quedamos cortos con la adjuvancia, pero bueno, la evidencia que tenemos y Sí. realmente nos agarramos. No, y aparte que a los últimos estudios que hacen SIGEM, que era hasta hace un par de meses, el mejor esquema que teníamos en avanzado, estudio negativo comparado contra capecitabina solo. Así que bueno, Bueno, Lola, no sé si quieres poner tu clase. Ahí, esperen un segundito. Ahí venimos en 3 minutos.
Están silenciados el que esté dando la charla. Diana, ya sabemos, ahora vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos y para seguir un poco hablando de vía biliar, de los tumores de vía biliar, un poco algo voy a repetir con lo que dijo Lucho, pero vamos a tratar de hablar hoy de enfermedad avanzada. Bueno, el tema o sea, puse como título desafío terapéutico. La verdad que un poco sigo el mensaje de Lucho, que la verdad que este tipo de tumor es un desafío. ¿Y por qué? Primero porque son tumores raros, agresivos. La cirugía es el único tratamiento curativo, pero pocos pacientes van a acceder a la cirugía y la mayoría los vamos a diagnosticar en enfermedad avanzada. Hoy hay un tratamiento estándar como primera línea en enfermedad avanzada, localmente avanzado y resecable, que es el cisplatino gemcitabina con inmunoterapia. Y lo que tenemos de nuevo es que comenzamos a conocer el patrón molecular, ¿no?, de estos tumores, que todavía no hay datos fuertes de cómo secuenciar, ni tenemos estos tratamientos disponibles en nuestra práctica asistencial. Entonces, constituye, la verdad, un desafío, además de que a veces no son tan fácil, como vamos a ver, de localizarlos y diagnosticarlos, ¿no? Bueno, como sabemos, su epidemiología es variable, la incidencia varía en el mundo, lo que vemos así en las áreas donde están en rojo, rojo bordó, son las de mayor incidencia, y nos toca, ¿no?, acá en América Latina, con mayor incidencia, y vamos a ver dónde, en nuestro país, en qué lugar tenemos mayor incidencia. Y lo que hay algo de este tipo de tumor es que está aumentando la incidencia de lo que es el colangiocarcinoma intrahepático. Y hoy constituye un problema de salud, si bien los tumores de vesícula constituyen la quinta causa de muerte y de incidencia en Argentina, en Salta y Jujuy es un área donde esta patología aumenta su incidencia y ocupa casi el tercer lugar como causa de muerte. Por eso es un problema de salud que hoy en esta área de la Argentina preocupa más. Para quizás poder tratar a estos pacientes tenemos que de alguna forma saber dónde estamos parados, ¿no? Y el colangiocarcinoma, porque uno dice colangiocarcinoma y le suena, no sé, vía biliar, hígado, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Pero acá en este gráfico que se ve, tenemos los tres tipos que podemos decir. El colangiocarcinoma intrahepático, que ese va a ser casi una incidencia de un 10 al 20% dentro de los colangiocarcinomas, pacientes de 70 años, quizás un poquito más jóvenes, y
la sobrevida sigue siendo baja, un 8%. Miren cómo la sobrevida en estos pacientes no supera el 10%. Después tenemos los colangiocarcinomas propios de la vía biliar, que estos se dividen en proximal y distal. Los proximales van a ser los más frecuentes, con un 50 al 60% dentro de los colangiocarcinomas, y los distales dentro de un 20 al 30%. Estos tumores, tanto los que son de la vía biliar proximal y distal, creo que hoy el problema un poco es cómo los podemos diagnosticar. A veces le hacemos una CPRE, no tenemos rédito, tenemos la imagen de la resonancia, pero no la vemos bien. Entonces, creo que ahí todavía no tenemos las herramientas justas para diagnosticarlos y poder seguirlos. Por otro lado, tenemos los tumores de vesícula biliar, que generalmente esos hoy los diagnosticamos con una enfermedad más avanzada, con compromiso ganglionar, que quizás son un poco más fáciles en el diagnóstico, pero bueno, esta es la clasificación y lo que tenemos que tener por lo menos en la cabeza de a qué le llamamos colangiocarcinoma. ¿Cómo los diagnosticamos y estadificamos? Hoy generalmente nosotros hacemos, los pacientes vienen con una colangioresonancia, estadificamos la parte del tórax porque sabemos que pueden tener lesiones a distancia a nivel del pulmón, y si el paciente es quirúrgico, como dijo Lucho, el paciente va a ir a la cirugía, pero si el paciente es irresecable, localmente avanzado, a veces se presentan con lesiones grandes pero con satélites, esos pacientes tenemos que biopsiarlos, ¿no? No vale quizás acá diferente a lo que tenemos con hepatocarcinoma, que con la imagen solo vale, o con el aumento de los marcadores. Acá necesitamos la biopsia, un poco por lo que vamos a ver después, pero necesitamos la biopsia que diga que es un colangiocarcinoma. Y también esto, hoy está aumento de la entidad de hepatocolangio, por eso también tenemos que poder diferenciar estos tumores y diagnosticarlos bien histológicamente. Los marcadores tumorales es una herramienta, creo que fundamental para estos tumores. Generalmente debutan con un CA19-9 alto, y eso también nos va a ayudar en el seguimiento. Y obviamente requiere de un manejo multidisciplinario, el cirujano, el médico especialista de imágenes, como tuvimos ayer a Juan Espina, el médico especialista en todo lo que es tratamientos locales a nivel hepático. Bueno, nosotros esto lo discutimos todos los martes, se arman discusiones, la verdad, bastante interesantes, y creo que es una patología que todavía tiene mucho por recorrer. Este es un gráfico de Ángela Lamarca, que creo que acá nos divide las aguas, creo que lo puso Lucho, pero divide en tumores resecables o irresecables, que es lo que tenemos que definir para ponerlo, o sea, en esta parte violeta, que va a ser lo que nos vamos a dedicar hoy, que es la enfermedad avanzada. Si es resecable, va a ir a cirugía, y después, según lo que nos mostró Lucho, de evidencia tenemos capecitabina y no mucho más por ahora. Y esto es lo que mostró Lucho, solamente a modo de resumen. Y en la enfermedad avanzada tenemos, siempre cuando vamos a de alguna forma seleccionar al paciente para un tratamiento, nos fijamos en el performance. Pacientes de performance de 0 a 2 entrarían en un tratamiento oncológico. Tenemos acá toda una parte para, de alguna forma, investigar y poder tener ese dato en la parte de la secuenciación molecular. Hoy podemos hacer algunas cosas, por lo menos con técnicas de la práctica habitual, pero todavía no es una práctica habitual secuenciar a estos tumores. Vamos a empezar con la primera línea de tratamiento, y yo les voy a hablar hasta el 2010. Estamos hablando de enfermedad avanzada, metastásica o localmente avanzada y irresecable. En el 2010 se presenta este trabajo
que es el ABC02, que va a, de alguna forma, comparar el estándar que teníamos de gemcitabina solo en la enfermedad avanzada, día 1, 8, 15, esquema que creo que todos conocemos y lo hacemos, es un esquema viejo que usamos siempre, y lo comparan con gemcitabina cisplatino. En este estudio, en el 2010, fue el primer trabajo positivo con beneficio, tanto en PFS como en sobrevida global, donde llega a casi 11 meses. Pero si ven, la sobrevida no llega, sigue siendo menor al año, ¿no? Con el agregado de gemcitabina cisplatino. Había mayor beneficio en pacientes que tenían enfermedad localmente avanzada y no metastásica, y los pacientes con buen performance. Esos son los que más se benefician con el tratamiento en primera línea. Esto pasa a ser estándar de tratamiento como enfermedad avanzada con este estudio que es el ABC02, presentado en el 2010. Y si teníamos gemcitabina cisplatino como nuestro mejor estándar, ¿por qué no compararlo con esquemas que usamos, ¿no? En páncreas, FOLFIRINOX, GemNav? Siempre estos tumores, si bien no son iguales, vienen de, como si fuera de la misma familia. Podríamos decir que son primos, entonces uno intenta a veces ponerle los esquemas que por ahí usamos en páncreas. Este es el estudio, este se presentó en el 2021, o sea, hace un año, que es el AMEVICA, que lo que va a comparar es el FOLFIRINOX con el cisplatino gemcitabina. Si vemos, el FOLFIRINOX tenía un poco mayor de tasa de respuesta, no tuvo beneficio en sobrevida y fue más tóxico. Por lo que el cisplatino gemcitabina sigue siendo el estándar de tratamiento. Y después, este es el estudio que dijo Lucho, que es el SWO 1815, que también quiere... Este estudio, en el fase 2, estos pacientes se presentó como... en el fase 2 lo pensaron como neoadjuvancia porque había tenido una tasa de respuesta casi del 50%. Entonces, en el fase 2 pensaron, bueno, vamos al fase 3 intentando neoadjuvancia y primera línea de avanzado. La verdad es que el triplete tampoco, como dijo Lucho, dio beneficio en sobrevida global. Tiene un poco mayor tasa de respuesta, y en este análisis como de subgrupos, ellos ponen como que los pacientes con los tumores de vesícula y los tumores localmente avanzados podrían tener un poco de mayor beneficio con el triplete. La verdad es que uno siempre intenta como sumar drogas a ver si tenemos mayor beneficio, pero bueno, los datos un poco nos llevan a la realidad, y hoy nos quedamos por lo menos en la primera línea hasta ahora, que igual seguimos viendo con cisplatino gemcitabina. Entonces, hasta ahora teníamos estándar cisplatino gemcitabina. ¿Qué pasa si le agregamos la inmunoterapia? Con estos tenemos estos dos trabajos, el TOPAZ-1 y el Keynote 966. Que ahora los vamos a ver. Esperen. Ahí está. Bueno, esta es una línea de tiempo como para ver que entre el 2010 y el 2020, casi 10 años en vía biliar, no tuvimos nada de resultados, y a partir un poquito antes del 2020, empieza a aparecer toda la parte molecular, y bueno, se presenta el TOPAZ, que es un estudio randomizado fase 3 en pacientes con tumores de la vía biliar.
avanzados o localmente avanzados. No habían sido previamente tratados y si habían progresado tendrían que haber pasado más de 6 meses de la adyuvancia y se los randomizaba a cisplatino gemcitabina más durvalumab y un mantenimiento con el durvalumab seguido de gemcitabina cisplatino solo. El endpoint fue la sobrevida global y bueno, y los secundarios fueron la PFS y la tasa de respuesta. Si vemos la población, ¿no?, que teníamos tanto en la rama con durvalumab y no durvalumab, más o menos es parecida. Llama la atención, bueno, primero que los pacientes son performance 0, ¿no? 0-1. Acá no sé si nosotros podemos repetir eso en nuestra práctica habitual, por ahí el paciente un performance 1, pero a veces, entonces eran pacientes bien seleccionados como son los trials, ¿no? Y teníamos un poco más de lo que es colangiocarcinoma intrahepático. Y más o menos distribuido entre... ¿Se escuchará bien, no? Sí. Distribuido más o menos entre metastásico y localmente avanzado, había más pacientes metastásicos, ¿no? Esto es un poco las características según si era colangio intrahepático, extrahepático o vesícula biliar. Siempre más o menos están distribuidas bastante homogéneas y siempre destaco que la mayoría eran muy buen performance. El objetivo primario fue la sobrevida y dio un beneficio estadísticamente significativo y clínicamente significativo. Si bien la sobrevida fue de 12.8 meses versus 11.5, o sea, gemcitabina cisplatino mantuvo la sobrevida que había tenido en el ABC 02. Lo que es interesante y no lo que nos acostumbra un poco la inmunoterapia es la cantidad, la eficacia que se mantiene en el tiempo y la cantidad de pacientes vivos que teníamos, tanto a los 12 meses, que es 48%, 54%, perdón, 18 meses casi un 35%, y a los 2 años teníamos un casi 25% de pacientes vivos, ¿no? Esto es lo que nos acostumbra un poco la inmunoterapia, y por ahí en la práctica habitual lo que nos pasaba es que los pacientes hacían gemcitabina cisplatino 6 ciclos, 6 meses de tratamiento y no sabíamos cómo mantenerlo, ¿no? Y de alguna forma el durvalumab nos da una herramienta como para seguir tratando a estos pacientes. Probablemente lo que hacíamos nosotros a nuestra práctica era dejarlos con gemcitabina, hacíamos en el paciente que venía respondiendo, no en el paciente que había progresado. Si vemos el análisis de subgrupos, hubo beneficio para la mayoría de todos los subgrupos, un poquito menos para lo que es los tumores de vesícula, si bien era un menor porcentaje. Y el PFS, ¿no?, la sobrevida libre de enfermedad, también fue mayor a favor del gemcitabina cisplatino durva, con 7.2 meses, y también se mantiene, ¿no?, esto de los pacientes vivos al año y al año y medio. Igual sigue siendo una patología donde la sobrevida, ¿no?, deja mucho que desear. Y otro de los objetivos secundarios fue la respuesta al tumor, y quizás acá llama la atención, ¿no?, que las tasas de respuesta siempre con vía biliar son bajas. Es un poco la discusión que tenemos a veces en los ateneos, pero ¿cuánto tasa de respuesta te va a dar la quimio? Bueno, acá llega a un 26.7. Creo que estos números, si bien es
de alguna forma nos abre un camino en esta patología, ¿no? Y que mantienen, ¿no?, esa tasa de respuesta. Esto es la eficacia según si era colangiocarcinoma o intrahepático, extrahepático o tumores de vesícula biliar, siempre mayor en la rama de Durva y llega casi a un 28% en los extrahepáticos. Con respecto a los efectos adversos fueron anemia, todo lo que es la toxicidad hematológica, poquito en los grados 3 y 4, más o menos comparables en ambas ramas, y los eventos inmunomediados fueron un evento que el Durva es bastante frecuente, es el hipotiroidismo. O sea, eso nosotros en la práctica habitual, a todos los tumores que reciben, a todos los pacientes que reciben inmuno, le pedimos la TSH previa al tratamiento y durante el tratamiento. Bueno, con el Durva creo que es uno de los quizás más altera el eje tiroideo. Y en ESMO 2022 se presentó un póster, donde hubo un beneficio en la sobrevida en los pacientes que tenían más eventos inmunomediados, ¿no? Habíamos dicho que era 12.2, en los pacientes que tenían, o sea, eventos más inmunomediados llegaba a 13.2, un poquito más en la sobrevida, en la mediana de sobrevida. No, perdón, de 17.3 con un follow-up de 13.2. O sea, es mayor en los pacientes que tuvieron más eventos inmunomediados. El análisis de subgrupos sigue dando, ¿no?, beneficio para todos los subgrupos, y obviamente también esto está presentado en ESMO del año pasado, donde sigue manteniendo, ¿no?, la sobrevida global en 12.9 y el beneficio a lo largo al año y a los 2 años. Se siguen manteniendo igual las curvas. Bueno, esto es en la primera línea. Entonces nuestro estándar sería quimio con inmunoterapia para todos, si podemos, si tenemos el acceso. La verdad que es difícil el acceso hoy al Durva o al Pembro, o sea, en la combinación, pero bueno, las guías de ESMO recomiendan, o sea, el agregado del inmuno para la primera línea. ¿Qué tenemos en segunda línea? Esta slide ya lo puso Lucho, y es un poco para marcarles, ¿no?, que acá tenemos la primera línea, que era cisplatino, gemcitabina, más menos durvalumab, y después tenemos segundas líneas, puede ser para todos los pacientes. Podemos hacer una segunda línea con FOLFOX o Naliri, que es lo que vamos a ver ahora, y si no, nos queda todo esto, que vamos a ver un poco de todo lo que es la parte molecular. Vamos a empezar con lo que era lo primero, ¿no?, que es con la quimioterapia. Y este trabajo, que es el ABC06, que lo que antes en segunda línea no teníamos nada, era tratamiento paliativo, mejor tratamiento soporte. Compara en segunda línea pacientes que habían progresado a gemcitabina cisplatino, pacientes se los randomizaba a FOLFOX o mejor tratamiento soporte, y lo que vemos que la adición, ¿no?, de FOLFOX mejoraba un poco la sobrevida. Había más pacientes vivos a los 6 meses y a los 12 meses, con una PFS de 4 meses y una tasa de respuesta de 5%. Con estos datos, y mejor que tratamiento soporte, se pone como estándar se presenta en GI en el 2022 como estándar el FOLFOX en segunda línea. Acá después hay un análisis que es un poco traslacional
de los pacientes, qué pacientes, ¿no?, de la primera línea se beneficiaban con el FOLFOX, y acá había un subgrupo de pobre pronóstico, que son estos pacientes que son platino resistentes, que ya eran metastásicos de inicio y que tenían una albúmina baja. No sé si les pasa, pero a veces cuando hacemos cisplatino gemcitabina y nos progresa muy rápido, ponerle el platino es como que uno dice, no tiene mucho sentido si al mes o 2 meses progresó. Entonces acá vamos de nuevo a lo que conocemos como la resistencia al platino. Uno tendría que esperar un poco, o sea, de alguna forma lo que hacíamos habitualmente, esto lo responde, ¿no?, que estos pacientes que progresan rápidamente al cisplatino van a tener pobre respuesta con el FOLFOX. Y acá concluye, ¿no?, que el FOLFOX es un estándar en segunda línea, y si, acá no lo puse, pero no me acuerdo si la puse o no, pero cuando ven, si bien había beneficio en PFS y sobrevida, cuando ven de alguna forma las encuestas de calidad de los pacientes, si el paciente se había sentido mejor, los pacientes que habían tenido un tratamiento soporte habían como empeorado sus síntomas, y los pacientes que habían estado con FOLFOX habían mejorado, no habían tenido ese deterioro, ¿no? Es importante que mejora, ¿no?, la calidad de los pacientes, además de la sobrevida. Y además es un esquema que es costo efectivo. El otro esquema en segunda línea es el Naliri, que es el 5-fluoracilo con el irinotecan pegilado, que ya lo conocemos porque, bueno, ya todos lo conocemos, pero Lucho lo nombró previamente ayer en páncreas. Y tenemos que con el Naliri tiene también beneficio en segunda línea, tanto en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global, con un poquito más que el FOLFOX, con 8.6 meses, y con una tasa de respuesta del 14% que teníamos con FOLFOX 4%. Estas son la sobrevida, ¿no?, con este esquema, similar al FOLFOX. Entonces se alinea, ¿no?, en la segunda línea con FOLFOX y con Naliri como opción en segunda línea para esta patología. Y cuando lo comparan con el FOLFIRI, no el irinotecan pegilado, la realidad es que el FOLFIRI no muestra mayor tasa, muestra menor PFS y menor tasa de respuesta, por lo que por ahora el FOLFIRI no fue superior al FOLFOX en la segunda línea. Si uno tendría que elegir una segunda línea en un paciente que no tiene ninguna mutación, tendríamos que ir al FOLFOX o al Naliri, con un costo-efectividad un poco diferente, pero tendríamos esas dos líneas de tratamiento. Y quizás acá lo que tenemos que ver es cuántos pacientes llegan a la segunda línea. Son pocos, ¿no? O sea, los pacientes que llegan a una segunda línea de tratamiento de colangio son pocos. Acá se ve en este gráfico cómo van los pacientes que eran elegibles, a los que se lo ofrecían y los que lo recibieron. Cada vez, miren, de 241 llegamos a de 37, casi un 25% va a acceder a una segunda línea de tratamiento. Por eso creo que es importante poner todo, ¿no?, en la primera línea de tratamiento. Y cuando esto yo no lo había tenido en cuenta, pero la verdad es que este es un análisis translacional del ABC06, donde a un grupo de pacientes se estudiaban qué mutaciones tenían de los pacientes que estuvieron en el ABC6, ¿no?, en los que se seleccionaba para la segunda línea,
y detectaron que 15 al 20% de estos pacientes tenía un déficit en las proteínas de reparación del ADN. Y quizás esto, lo que ellos lo analizan pensando en que por qué estos pacientes habían de alguna forma respondido más al cisplatino. Y además de detectar este déficit en las proteínas de reparación del ADN, también detectaron, como se ve en la flechita en colorado, todas estas alteraciones moleculares que vamos a ver después en el colangiocarcinoma. Y que en los pacientes, ¿no?, que tenían alteración en la déficit de reparación del ADN, tenían un incremento en la tasa de respuesta. Y bueno, acá, de alguna forma, este slide trata de ver esta relación entre el cisplatino y oxaliplatino, que si uno suponemos que tiene algún déficit de reparación, se podrían beneficiar de cisplatino seguido del oxaliplatino. Y bueno, acá sigue estudiando, es bastante interesante, es medio largo de este análisis, pero casi un 36% de los pacientes, no eran todos de los del ABC 6, que eran de los de la rama de Folfox, fueron elegibles para una, se hizo el análisis translacional, casi en un 37%. Bueno, y las mutaciones que más se encontraron, esperen que ahora, bueno, son las mutaciones en BCRA2, APC, PALB2 y ATM. Estas son las mutaciones en los genes de reparación del ADN. Y bueno, muestra esta relación de el beneficio, ¿no?, con el cisplatino en estos pacientes. Esto tendríamos segunda línea con Folfox y Naliri, y inmunoterapia. La inmunoterapia sola, ¿no?, en segunda línea sería como, acá ya no nos queda mucho, está puesta en segunda línea en los pacientes inestables, ¿no?, como una indicación agnóstica. Sabemos que el paciente inestable probablemente, no sé, se lo vemos en primera. Hoy no sé si va a la indicación en segunda o lo usemos en combinación, pero la realidad es que, no sé qué piensan ustedes, pero no, yo si tengo un paciente inestable de vía biliar, ¿qué hago? ¿No? Yo creo que le pondría el mismo de primera línea. La aprobación en monodroga sería progresado en la primera línea de quimio, y creo que en el Topaz está dando normal, lo que me parece que lo cambia siempre en primera línea, digamos. Por eso acá, esto era como un slide más viejo, pero bueno, en los pacientes eran en segunda línea, tiene tasa de respuesta, porque sabemos que los inestables sí con TMB alto van a tener respuesta, pero bueno, hoy la primera línea ya tenemos la inmunoterapia, quedaría por ahí para el que no lo usó, el que no tuvo acceso, el que no tuvo acceso, el que tiene aparte del TMB, accedemos por un foundation, o sea que también es más difícil de acceder a eso. Bueno, y ahora vamos a pasar a la otra rama de la segunda línea, que por ahora están en segunda línea, que son las terapias target. Y acá la pregunta es, ¿secuenciamos a estos pacientes? ¿Los secuenciamos de inicio? ¿Hay algún lugar para secuenciarlos en la primera línea en el debut de enfermedad? Pregunto. Yo creo que solamente en contexto de investigación, protocolo. Hoy en día creo que te sirve como información, pero no para tratamiento de la primera línea. O sea, cuando vas a decidir la primera línea en base a la secuenciación. Creo que sí, ¿no? Que si uno tiene quizás un protocolo y puede secuenciarlo o acceder, eso está buenísimo tener la información, pero no
no en primera línea. Y esto es un poco el mapa anatómico y el mapa molecular. Estas son todas las algunas alteraciones genómicas, alteraciones moleculares que podemos tener en el colangiocarcinoma. Algunas nosotros ya son bastante conocidas, como el ER2, el BRAF, el ENTRAC, que todavía lo estamos buscando, pero déficit de proteínas de reparación. Y acá aparece, bueno, en el colangiocarcinoma intrahepático el IDH1 y el factor de estimación de crecimiento plaquetario, que eso lo tenemos un poco en gástrico, pero también aparece acá, ¿no? Estas son las específicas y después tenemos las agnósticas, que sería inmuno, que ya vimos, y ENTRAC, que bueno, el día que siempre si lo secuenciamos lo vamos a tener esa información, pero es un poquito más frecuente en los colangio que en los otros tipos de tumores. Acá tenemos la distribución, qué es lo que vamos a encontrar según si es un tumor intrahepático, si es un tumor extrahepático o si es un tumor de la vesícula biliar. Creo que como dato en vesícula tendríamos que testear inestabilidad y el ER2, que eso lo tenemos bastante accesible. El KRAS van a tener 30-45% van a estar mutados. Hoy, por ahora, no tenemos nada tarjeteable para esto. Y bueno, en el colangio vamos a ver un poco del colangiocarcinoma intrahepático, que creo que es más rico molecularmente. Esto es un poco lo mismo, de un trabajo donde casi vemos las frecuencias y es más o menos así. Tenemos este estudio que el CLARIDI, donde eran pacientes que tenían ya la mutación del IDH1 y se lo seleccionaba a el ivosidenib, que es un inhibidor, ¿no?, de la enzima del IDH1, y tenía beneficio, ¿no?, en sobrevida versus un tratamiento soporte. Después se hacía el crossover y los pacientes, bueno, con esta droga tenían beneficio. Y después este estudio, que sería ya, este era en primera línea, este es en segunda línea, que ya habían progresado a 1 o 2 líneas de tratamiento, también los pacientes con la mutación de IDH1 que recibían ivosidenib tenían mayor beneficio, ¿no?, en sobrevida, con casi 10.3 meses. Es una droga que hoy en Argentina no tenemos, pero que antes se tuvo en un tiempo uso compasivo. Ahora creo que se puede traer, pero es más complicada. Yo por lo menos no tuve experiencia con esta droga. Otra mutación en los colangios intrahepáticos es el factor de crecimiento plaquetario 2, donde tenemos distintos inhibidores que según la variabilidad, la afinidad al receptor, son diferentes. Tenemos 4 drogas diferentes. La que más se usa, ¿no?, tenemos el pemigatinib, que acá son los estudios de estas 4 drogas, que está aprobado por FDA y EMA, pero no acá en primera línea de tratamiento. También son drogas que no tenemos disponibles, que está buenísimo tener la información, pero no. Y en este trabajo que se presentó el año pasado en ESMO 2022, con el FIGHT 202, donde seleccionaba a los pacientes con el pemigatinib. Eran pacientes también progresados a una primera línea de tratamiento, mayor tasa de respuesta en los pacientes en la corte que recibía el pemigatinib, con una PFS y una sobrevida de casi 17.5 meses con el pemigatinib. Creo que si hoy tuviéramos un y la tasa de respuesta tanto más es de
Este es otro trabajo que es con el infigratinib, perdón, pero casi un 23%. Creo que si hoy tenemos el colangiocarcinoma intrahepático, sería por ahí el que más uno intentaría secuenciar, más si son pacientes jóvenes, que podríamos pedirle una secuenciación para tener estos datos. Creo que por ahí lo vamos a tener estas drogas más disponibles en protocolos de investigación que en la práctica asistencial. Uno de los efectos adversos que tienen estos inhibidores, tienen alteraciones cutáneas y tienen hiperfosfatemia, que bueno, eso es otro efecto tóxico que se agrega, y la retinopatía. Tienen diferente toxicidad quizás a lo que manejamos habitualmente. Diferentes. Con los pacientes que tienen la mutación del BRAF, está el dabratrametinib, también con una tasa del 47%. Creo que hoy con la aprobación de encorafenib para colon, y ya teniendo estas drogas disponibles en Argentina, en colangio van a venir estos inhibidores de BRAF. Y en los pacientes, estos pacientes más en vesícula biliar pueden tener amplificación o mutación del ER2. La amplificación es lo que podemos pedir en la práctica habitual, así que creo que es algo que lo podemos hacer. Y en este trabajo es un fase 2 con inhibidores del ER2, ¿no? Con pertuzumab y trastuzumab, también con mayores tasas de respuesta, ¿no? Tasas de respuesta del 23% en una segunda línea, con la primera línea que llegamos al 26% con gemcitabina cis y durvalumab. Estas tasas de respuesta en segunda línea creo que son para tener en cuenta, y obviamente que probablemente estos trabajos pasen a primera línea de tratamiento. Una droga que se viene, que nosotros la estamos usando un poco experimentalmente en gástrico, es el zanidatamab, que es otro anti-ER2, que también muestra beneficio en tumores de vesícula, y vesícula, colangiocarcinoma intra y extrahepática. Probablemente el año que viene va a haber en algunos centros de Argentina este protocolo con zanidatamab. Después también tenemos con los que tienen la mutación del ER2, que es del 2 al 5%, que eso no hay que, de alguna forma, no es lo mismo la mutación que la amplificación, y a veces lo que estamos encontrando más es la mutación que la amplificación. Igual hoy, creo que al paciente que tenemos en segunda línea, nosotros, por lo menos lo que hacemos en la práctica habitual, por ahí le pedimos un anti-ER2 o combinamos el FOLFOX con el anti-ER2. Es lo que hacemos, ¿no? Más casero. No sé si hacen alguna otra cosa, o por lo menos los pacientes que tuvimos acá en el hospital, hicimos eso. Quimio con el anti-ER2. Y bueno, un poco para concluir, creo que este gráfico tiene un poco, resume todo lo que es vía biliar avanzado, estadio temprano, es lo que dijo Lucho, cirugía, adyuvancia con quimio-radioterapia, y la adyuvancia con la capecitabina, que es lo mejor que tenemos por ahora, con todo lo del BILCAP, que no estamos de acuerdo, y creo que en todos los congresos que vamos, nadie se queda de alguna forma conforme con la capecitabina. Cuando nos preguntan, bueno, ¿le hacemos gemox, le hacemos cisplatino, gemcitabina? Creo que la respuesta ya está en los trabajos. Uno quiere por ahí hacerle más al paciente, pero bueno, los datos son los datos, y en eso tenemos que basarnos, y hoy es la capecitabina y no otra cosa. Para la primera línea de avanzado irresecable, tenemos cisplatina, gemcitabina, durva, segunda línea FOLFOX y FOLFIRI, y todas las terapias TARGET que hoy están en segunda línea,
pero que probablemente las vamos a secuenciar, ¿no? Veremos bien, todavía falta mucho. Creo que colangio tiene un gran camino por recorrer, que es rico molecularmente. Eso hace que responda al inmuno, entonces tenemos que saber cómo combinar estos distintos tratamientos. Estas son, bueno, de las drogas tarjeteables, que un poco ya es un mini resumen. Y acá también, esto es un poco todo lo que tenemos en cuenta para las segundas líneas de tratamiento, que este es un gráfico que lo usó en una charla Ángela Lamarca, que bueno, dice todas las cosas que tenemos, que te tratamos de mejorar la sobrevida, que tenemos que tener los biomarcadores, también dónde estamos tratándolo, las diferencias geográficas, también la accesibilidad, que eso creo que es importante, y creo que acá lo que ella decía era cómo tratar de seleccionar a estos pacientes, cómo tratar de seleccionar al mejor paciente para poder secuenciar primera y segunda línea. Obviamente con un NGS de inicio tendríamos parte resuelto, pero no lo tenemos siempre. Y bueno, para terminar, esto requiere un manejo multidisciplinario. Yo creo que son tumores para el oncólogo difícil de, o sea, más de lo que es la vía biliar intra y extrahepática, son difíciles de alguna forma de ver cómo lo seguimos, porque a veces no es tan claro en las imágenes. Sí es claro cuando te progresa, pero no es claro a veces en los localmente avanzados. Creo que, bueno, la primera línea ya es el estándar, el perfilado molecular y toda la selección de los nuevos tratamientos son opciones para segunda línea. La combinación, creo, como dijo Lucho, un poco de la cirugía, con todo lo que son los tratamientos locales. La quimio, eso va a hacer que quizás la población que nosotros tendríamos que tener como población para mejorar la sobrevida libre de enfermedad, para mí es el localmente avanzado. El metastásico difícilmente podamos cambiarle quizás un poco la evolución, ¿no? Y la sobrevida, pero al localmente avanzado creo que es donde le tenemos que combinar todo. O sea, la quimio con los tratamientos locales, creo que en eso es donde hay que poner el foco, ¿no? Y un poco creo que esos son los pacientes que necesitan, ¿no? Más de grupos colaborativos, de trial, de cosas que podamos ofrecerle a estos pacientes que tienen tumores raros, heterogéneos y de muy pobre pronóstico. Bueno, muchas gracias. Sería, bueno, un poco como articulando con lo que acaba de presentar Rodney, ¿cuál crees vos que es el rol de los tratamientos locales en la enfermedad metastásica? Yo creo en la enfermedad metastásica, para mí es en el localmente avanzado. No sé si el paciente con el que tiene una lesión, que es oligometastásico, lo que llamamos habitualmente, que por ahí tiene una lesión pulmonar que es chiquitita y que venimos viéndola que está estable y tiene un crecimiento a nivel local, yo ahí iría con el tratamiento local. Para mí igual los tratamientos locales, yo creo que si vos tenés respuesta en una primera línea de tratamiento y te queda una enfermedad residual, creo que ahí hay que actuar. No sé si es que eso es una opinión personal, o sea, pero creo que si vos los dejás estar, estos pacientes van a progresar. Y después tenés pacientes con colangiocarcinoma que tienen una evolución mucho más larga de lo que uno esperamos, y esos son los que se benefician más, creo que, de los tratamientos locales. Creo que el metastásico con mucha enfermedad, metástasis en el hígado, en el pulmón, a veces con debut óseo, no, ahí es primera línea quimio inmuno y conseguir la mejor respuesta. Una pregunta. Con los resultados del Keynote, vos
ante la falta de acceso al durvalumab, ¿reemplazarías por pembrolizumab? Y yo creo que sí. Creo que no está aprobado. No está aprobada, el Creo problema es que- que no está aprobado, todavía se va a, o sea, seguramente ahora en ESMO, pero todavía no está aprobada. Tenemos la droga, pero no está aprobada la combinación. Sí, a mí también me genera un poco la duda de si es lo mismo un anti-PD1 y un anti-PDL1 en combinación con gemcitabina, que hasta el trabajo de neoadjuvancia en mama no había demasiados datos beneficiosos de la combinación de pembro-gemcitabina. No sé si es algo farmacocinético o qué, pero bueno, yo creo que no son intercambiables completamente. Yo creo que cuando uno tenga la aprobación puede hacer las dos cosas, obviamente, pero bueno, no sé, es una opinión. Y quizás no es lo que está correcto, ¿no? Pero muchas veces usamos un inmuno que no teníamos. No creo que es lo correcto, pero ya. Estamos con el doctor García Mónaco, que lo presento, que es el jefe del sector de imágenes de angiografía. Yo quería preguntarle, Doc, ¿cuáles serían indicaciones para un tratamiento local cuando uno tiene poca accesibilidad, o qué comparación uno tiene entre la radioembolización y la quimioembolización en colangiocarcinomas? Bueno, la pregunta es muy buena. Sí, están conectados ahí. Acá. Bueno, hola a todos y muchas gracias por la invitación a Luis y a las doctoras. Bueno, este es todo un tema muy interesante y muy polémico también, porque cuando hay una lesión local, intrahepática, particularmente sin metástasis o con oligometástasis, hay una buena racionalidad para hacer un tratamiento local, loco-regional, siendo la cirugía obviamente el mejor, y cuando no se puede hacer cirugía hay algunas alternativas. La realidad que pasa mucho en estos tratamientos loco-regionales intervencionistas, que son endovasculares o percutáneos, es que a diferencia de los trials que hacen ustedes con las drogas, no hay mucha evidencia porque no hay grandes poblaciones, no hay trabajos de primera línea para asegurar que estos tratamientos son efectivos, y por eso muchas veces no están en las guías, porque las guías ustedes saben que casi siempre reflejan trabajos, sobre todo de nivel 1, pocas veces hay recomendaciones cuando son opinión de expertos. Bueno, y entonces en el caso particular de los tratamientos loco-regionales sabemos, y lo vimos, y está recontra publicado, que hay muy buenos resultados, sobre todo en el colangiocarcinoma con fines paliativos, pero con bastante durabilidad de la respuesta. Pero bueno, son estudios retrospectivos o estudios de grandes series o de diferentes centros. No hay estudios comparativos. Pero sí sabemos que, sobre todo cuando hacemos medicina personalizada en el comité de tumores, que analizamos caso por caso, bueno, ahí tenemos que ver cuándo un paciente puede ser beneficiado, que sería una alternativa, entre comillas, a la cirugía. Y ahí hay varias formas de hacerlo. Cuando los tumores son grandes digo más de 5 centímetros, habitualmente es un tratamiento loco-regional por vía endovascular transarterial. Y como bien dijo Luis, hay dos grandes grupos de tratamientos que ocluyen a la vascularización tumoral asociado a drogas de quimioterapia, los llamados quimioembolización, o hay otra novedad ya desde algunos años, tratamientos también por vía endovascular, pero que inyectan selectivamente esferias radiactivas que producen radioterapia interna. A una se lo llama radioembolización o radioterapia interna transarterial, y a la otra se lo llama quimioembolización. Bueno, y una vez más, tampoco hay gran experiencia, no hay 1000 pacientes tratados con estos tratamientos, porque justamente, como nos explicó recién Dolores, no son tratamientos estándar de primera línea, son tratamientos en situaciones especiales, en centros especiales, habitualmente centros de oncología que reciben alto grupo de pacientes, porque no en todos lados se hace este tratamiento en buena forma, porque se necesita un recurso humano y tecnológico
no altamente disponible. Dicho esto, no hay estudios comparativos, pero lo que sí sabemos que la radioembolización, o sea, el uso de radioterapia interna, es mucho mejor tolerado para los pacientes, se hace habitualmente en una sola sesión terapéutica, prácticamente, la toxicidad es prácticamente nula, un poquito de astenia puede haber, pero nada más. Lo cual es muy bueno para sobre todo pacientes oncológicos que están con carga, digamos, pacientes paliativos que se van a morir, uno tiene que tratar de mejorar la calidad de vida. Y entonces lo hacen bastante mejor que la quimioembolización en este aspecto, porque la quimioembolización habitualmente necesita al menos 3 o 4 sesiones, suelen producir un síndrome post-embolización por el infarto del tumor, sobre todo del hígado circundante, y dar dolores, fiebre, que no es muy grave comparado con la toxicidad de otras medicaciones, pero en pacientes que tratamos de mantener una buena calidad de vida, puede tener su aspecto negativo. Y después hay una serie de contraindicaciones a tener en cuenta, a veces para la quimioembolización o para la radioembolización, y si uno elige hay que saber también eso. Pero diría que en general es un problema técnico después cuál uno va a elegir, pero la gran pregunta en un paciente dado es si merece este paciente un tratamiento loco regional o no. Y la pregunta es cuál es el objetivo que tenemos. El objetivo es un objetivo de citorreducción, de prolongar la vida, raramente es curativo, si va a ser sinérgico con otras drogas. Bueno, y hoy en día, en particular en el colangiocarcinoma, hay algunos trabajos de poca cantidad, con lo cual uno trata de hacerlo sobre todo cuando se hace la medicina caso por caso, y es muy difícil dejar reglas para toda la población en general. No sé si eso satisface tu pregunta, Luis. Perfecto, perfecto. ¿Quieres, Rodney, que mostremos un caso? Sí, también. Bueno, Yo creo que sí, ¿no? Que a veces en los ateneos pasa que, ¿no? Los cirujanos quieren que hace esto, y nosotros, o sea, que somos más clínicos, somos más de esto se puede hacer, pero también se puede, no todo es 2 más 2, ¿no? Y esta patología más todavía, porque es un poco la poca experiencia que hay si uno ve todo lo que son los tratamientos locales, hay nada, juntan muy pocos pacientes, entonces acá no hay algo estándar para hacer. Esto es el paciente, y yo creo que también acá sumamos todo lo que es la evolución clínica y biológica del paciente. El paciente que bajó el marcador, que está clínicamente bien, ese es el paciente para seguir apostando a ¿no? terapéutica. Sí, yo me acuerdo que también en la charla del equipo de angiografía del Mayo Clinic, ellos mostraban su serie de pacientes, obviamente eran pacientes muy seleccionados, pero la realidad que cuando uno veía, tenía tasas de respuesta, mostraban imágenes de reducción de tumores que eran pacientes que claramente eran resecables, pero uno conseguía cosas bastante buenas y veía las sobrevidas y le llamaban bastante la atención. sí, eso es verdad que se consiguen respuestas locales muy importantes, muy buenos, sobre todo con radioembolización. De hecho, tenemos nosotros también algunos casos. Y bueno, depende un poco, lo que acabamos de decir, ¿no? Los criterios de un lugar determinado, hasta dónde decir, vamos más por el paciente, o decimos hacemos primera línea, después segunda línea, o una tercera línea, a veces sabiendo que ya la segunda línea no tiene a lo mejor la respuesta de la primera, ¿no? Hubo un trabajo que se comenzó a hacer, que era una primera línea de gencitabina y platino, una rama, y la otra rama era gencitabina, platino y hacer radioembolización. Pero se dejó de hacer porque no hubo recambiamiento suficiente de enfermos, así que se usaron pocos, creo que el segundo año se terminó. Porque también en el mundo no hay mucha gente que haga este tipo de tratamientos. Así que no, evidencia así, de primer día como tienen ustedes, no hay. Lo que sí hay, como bien dijiste, hay centros determinados y se crea nuestro centro con nuestra gente y de esta manera esto funciona bien. Bien.
Buenas tardes, mi nombre es Ronnie Ramírez. Hoy vamos a hablar a propósito de un caso, el tratamiento del colangiocarcinoma. Vamos a tratar de un paciente de 78 años, inicialmente tenía un Preformat de 2. Como antecedentes médicos, el paciente tenía un consumo de alcohol de 2 a 3 veces a la semana, tenía consumo de alcohol, aproximadamente 60 gramos tenía este paciente a la semana, y también tenía hepatitis B y era dislipémico. El paciente debuta inicialmente en enero del 2022 con un síndrome coledociano por un tumor en el Carrefour. Se le hace una biopsia hepática donde aparece una neoplasia hepatocelular bien diferenciada vinculable a un adenoma hepático. Se le hace la tomografía donde se observa una dilatación de la vía biliar intrahepática, y acá se observa una imagen hiperdensa a nivel sobre la vía biliar, donde se genera una obstrucción de la vía biliar, generando esta obstrucción de la vía biliar intrahepática. Ahí a nosotros nos llamaba mucho la atención la discordancia entre la biopsia hepática y las imágenes que eran compatibles con el colangiocarcinoma, y una biopsia que hablaba de hepatocitos, digamos, y ahí, bueno, eso nos generó... ¿Qué sería opción? Perdón, eso que había marcado en el cuadro, dice opción. Sí. Un paciente con altas chances de hepatocarcinoma, ¿no? Sí, No era cirrótico, pero sí era alcohólico. Hepatitis B. y los marcadores como eran. Ahorita ya lo comentas. Inicialmente tenía 5200 de de CA19-9. El alfafeto era normal, parece que esto. En febrero, un mes después, le realizan la laparoscopía exploratoria, más conversión, más una colecistectomía, más una biopsia de nódulo hepático. El laboratorio preoperatorio, el CA era de 3,3, el CA19-9 fue 7300, y el alfafeto normal. Se le hace en anatomía patológica, donde aparece un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Ahí mismo se le hace O sea, ante la sospecha de que no nos quedaba claro qué era, se le hizo una laparoscopía exploratoria y se tomó una nueva biopsia, y en esa nueva biopsia ahí sí hicimos el diagnóstico molecular. No, esto es muy interesante, este caso, por varias razones. Una, que muchas veces vemos las imágenes, todos nos damos mucho por las imágenes, y acá tiene un dato de laboratorio muy claro, con una elevación del refrito normal y el CA19.9 de 5000, como dijiste. Inicialmente uno piensa más en esta estirpe, independientemente de lo que diga el anatomopatólogo. La segunda, tener en cuenta que los anatomopatólogos también interpretan y también se equivocan. Entonces, la patología dice tal cosa, y muchas veces no están así. Es verdad que hoy con la inmunomarcación y todo eso, que en este caso no había inmunomarcación porque es histopatológica, eso disminuye mucho. Pero fíjense que decía un hepatocito bien diferenciado como adenoma, y hasta sabemos que los hepatocarcinomas bien diferenciados son difíciles a veces de diagnosticar, con lo cual, para resumir desde el punto de vista, digamos, intervencionista, pero digamos, oncología, la anatomía patológica es muy útil, pero hoy no son, o sea, con toda la inmunomarcación y la parte, digamos, asistente a la histología en sí. Y la segunda, que la clínica sigue siendo soberana, un tumor en la vía biliar, que toca la vía biliar, chiquitito como ese, y con esa marcador tan elevado, es un tumor de vía biliar que es lo contrario, por lo cual creo que bien hicieron ustedes, esto es algo más, y fueron a explorar, ¿no es cierto? Sí, y fue así. Bueno, el paciente mejora su performance luego de la operación, queda con un performance de 0, por lo cual se le plantea iniciar tratamiento quimioterápico. Se discute para cirugía, se define que no era quirúrgico y que no era posible, estaba en condiciones clínicas de operarse, y ahí empieza tratamiento con cisplatina gemcitabina. Igual mejoró, empezó con un pernostatus de 2. El perno mejoró con la quimio, digamos. Mejoró, el paciente, por lo menos desde el punto de vista de calidad de vida, mejoró su respuesta clínica. El paciente empieza a mejorar, ¿sí? Mejorando sus valores, y en la segunda reevaluación aumenta el CA. ¿Sí? La curva, ¿cómo empezó? Empezó acá, este es el
CA19-9, donde habíamos dicho que había 5.000 y algo, que había repuntado a nivel preoperatorio a 7.000 y luego empieza a mejorar con el tratamiento quimioterápico. El CA, donde inicialmente era de 3,3, había bajado luego el tratamiento, pero en la segunda reevaluación, aproximadamente en julio, agosto, empieza a aumentar, ¿sí? Hasta un valor de casi 7,5. Pero está dentro del rango normal, 7. No, ese sea. CA, es el CA. El anterior es el CA19-9 y este es el CA. Sí, igual empieza a subir, empieza a subir lentamente. Sí, es poco, pero bueno. No, No. Y acá el CA es categórico, empezó a subir. Se le hace una nueva resonancia al paciente donde se observa una imagen focal mal definida que compromete el Carrefour biliar y el lóbulo caudado que mide aproximadamente 41 por 23 milímetros que se atribuye al primitivo del colagio CA. En T1 y T2 se observa una imagen con realce homogéneo en la fase arterial que muestra un washout con probable de foco de hepatocarcinoma. Acá se observa, ¿sí? Ahí interpretamos que el paciente tenía el colangio, había progresado y que además tenía un área de hepatocarcinoma, y interpretamos como un hepatocolangiocarcinoma. ¿Y si quieres seguir contando? Se plantea hacerle TARE al paciente, hacerle una quimioembolización, luego continúa con FOLFOX por 6 ciclos. Vamos a tratar para que sepan, digamos, viene en inglés, quiere decir Radioembolización. arterial, radioembolización. Y se diferencia de la quimioembolización, la palabra que usan los acrónimos que usan, le gusta mucho a los americanos, se dice TASE, transarterial, quimio, con C de quemo, Sí. embolización. Entonces la TARE llamamos generalmente a lo que se llama radioembolización, o radioterapia interna, selectiva. Y esto para cuando le hace una tarea, ¿cuánto tiempo después tenemos que controlarlo con imágenes? ¿Cómo sería el control? La radioembolización lo que hace produce daño obviamente por la radiación y produce mucho cambio inflamatorio. Con lo cual, a diferencia de otros tratamientos, en los primeros meses vos podés ver cosas adentro, pero no podés diferenciar si es tumor o es efecto, digamos, células actínicas o de granulación. Con lo cual, la mejor forma de evaluar es después de los 3 meses, a partir del tercer mes. Es más, a veces te ves al sexto mes o 9 meses se ve mejor. Con lo cual, al principio nos manejamos mucho también con los marcadores y otras cosas. A veces te puede ver antes, es decir, zonas de necrosis, zonas con menos vascularización, porque uno no espera la desaparición, como usted en la quimioterapia, la desaparición completa, sino lo que uno espera es lo que se llama recién modificado, la falta de vascularización, o sea, el necrosis, como cuando ustedes usan los monoclonales con el gesto, todo eso, que ustedes de tamaño no cambian, no se usa el tamaño, sino que cambia la vascularización del tumor. Al principio es difícil, pero en general los 3 meses. Bien, quiero mostrar la primera imagen, vuelve el tamaño de la lesión y por TARE. Disminuye la lesión luego de 3 meses de haberse hecho la radioembolización. Aquí se observa todavía con la reducción de la imagen, con persistencia del realce en la fase arterial, con washout en los mismos cortes tardíos, con una imagen de vascularización central. Actualmente se encuentra con respuesta parcial, continúa con controles imaginológicos por el colagio y el hepatocarcinoma, manteniendo el tratamiento con 5-fluoracilo. El paciente va 2 años de diagnóstico de trastornada avanzada. De enfermedad Localmente avanzada, inoperable, y un paciente que empezó en mal reforma de estatus y francamente mejora. Entonces, lleva 2 años con enfermedad, digamos, sin práctica. Bueno, ¿y cuánto hace que te hizo la radioexposición? Y un año. Sí, en agosto del año pasado, un añito. No, una cosa que ese paciente, si uno busca mejorar la respuesta, es algo que te está, digamos, si no se movió, pero si finalmente empieza a progresar, o aunque no va a estar progresado, y está en una buena condición clínica, en un buen EOC, un buen performance, a lo mejor es momento de hacer una nueva sesión con el fin de
tratar de ver si uno la puede hacer una respuesta completa. La reacción está clara, que cuando vos pones la reacción, alrededor es emisión beta, con lo cual tienes que poner miles de esferas porque el radio de radiación es muy chiquitito, es chiquitito. Entonces tenés que distribuirlas en forma homogénea dentro de todo el sistema. ¿Y de qué depende esto? Depende de la vaporización, tiene que llegar vacío a todos lados. Y a veces puede haber zonas con menos vaporización que otras, y por eso hay zonas activas y zonas que se han destruidas, porque a lo mejor la zona activa, ahí no llegó por alguna razón, no llegó la esfera reactiva, ya sea por un problema técnico, ya sea por la anatomía o por la vaporización, lo que fuere. Y es un factor pronóstico favorable, también un poco sesgado, que los pacientes que tienen sesiones repetidas tienen mejor sobrevida. Digo que también es sesgado porque tiene mejor una segunda sección, pues también tiene 2 años, no lo voy a decir, ¿cierto? Pero yo este paciente, depende un poco del paciente, la gente que tiene que tratarse y todo, y me parece que no es descabellado decirle, mire, ya que está bien, podemos hacer una segunda nueva sesión como para tratar de lograr un mayor... Sí, la verdad es que el paciente juega al gol la primera semana. Su única preocupación es que le quedó un poco de neuropatía por el quimio que hizo y no llega a completar los 18 hoyos porque empieza con un poco de neuropatía. Esa es la culpa de los corpos. Sí, bueno. Lo que pasa es que fue jugar al gol, pero bueno, también uno puede decir, bueno, ¿y para qué? Logramos más sobrevidas, hacerlo nuevo, y la verdad no sé, lo que sí vamos a lograr más respuesta, después como eso local. Cómo eso impacta o no, no sé, pero depende de la gana que tenga el paciente, si quiere hacer, no quiere hacer, una serie de factores. Por eso creo yo, es lo que es para discutirlo. Y, sí, y creo que en esos pacientes son los que uno tendría que buscar. Yo le digo. En realidad, si uno extrapola lo que hace a veces en colon con la metástasis hepática, en realidad vos sabes que hay pacientes que no vas a curar, pero que al final les resecamos muchas metástasis y después les vas quemando y ganás tiempo. Y eso es lo que se necesita en estos pacientes. Sí, ok. Bueno, muchas gracias, Rodney. Bueno, no sé si hay dudas del otro lado. Le agradecemos a todos por participar. Muchísimas gracias. Yo con gusto, si quiero tener, pero me olvidé. Pero... ¿La audio?